Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y hoy vamos a entrevistar en nuestro programa a Susana Vallejo. Susana Vallejo es una autora especializada en fantasía y ciencia ficción. Es madrileña, ella se crió en los barrios de Las Águilas y Carabanchel, cosa de la que dice sentirse muy orgullosa. E incluso dice que la persona que es ahora, de alguna manera, fue fruto de todo lo vivido durante los años 70 y 80 en el colegio de Nuestra Señora de las Escuelas Pías, las piscinas de Aluche, Oporto y Puerta Bonita, sus parques, jardines, sus calles y, por supuesto, su gente. Estudió comunicación en la Universidad Complutense de Madrid, ha pasado por multitud de trabajos, desde azafata, locutora de radio, librera y, bueno, dice también que de cada uno de ellos ha aprendido algo útil para la vida. Trabajó en diversas multinacionales en las áreas de ventas y marketing y después de una serie de carambolas de las que no suelen ocurrir en la vida, pues terminó trabajando en área de comunicación, realizando revistas en papel, newsletters electrónicas, vídeos y todo tipo de piezas digitales. Actualmente puede hacer lo que más le gusta, que es escribir y contar historias, y además es socia fundadora de la Escuela Online de Literatura de Género Fantástica.com, como hemos dicho ya en alguna que otra ocasión aquí en Windhumanoz, Fantástica con PH, y está con nosotros hoy para hablar un poquito de sus obras. También hablaremos de algunos de los premios que ha ganado, que también son varios. Su obra es bastante amplia y vamos a hacer especial hincapié en su última obra, que estamos seguros de que os va a interesar y mucho. Susana, bienvenida a Windhumanoz, ¿cómo estás? Hola Ismael, hola Alex, pues estoy estupendamente, muy contenta de estar con vosotros y lo primero pues daros las gracias por este espacio y estos momentitos. Pues nada, vamos a pasar un buen ratito y además estoy seguro de que nuestros oyentes van a... muchos ya te conocerán, pero vamos a hablar de tu última obra, que esa todavía no está muy reciente y seguro que les va a interesar. Ya lo ha citado Susana, está con nosotros también Alex Sebastián, nuestro compañero, el codirector del programa. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, aquí pues muy contento de entrevistar a Susana. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. Así que vamos a empezar y yo creo, Susana, que, solemos hacer una serie de preguntas así más o menos genéricas al principio a todos nuestros entrevistados y queremos empezar preguntándote, cómo empezaste en esto de escribir ficción, si fue algo que siempre quisiste hacer, si hubo algún punto de inflexión en tu vida que te llevó a hacerlo y tus primeros pasos hasta llegar a publicar por primera vez y decir, pues con esto ya voy para adelante. Esto es como un guión de televisión, o sea, sí que hay dos puntos principales, ¿no? Uno claro. Es, cuando era muy pequeñita, a mí me encantaba escribir, o sea, tengo recuerdos de con 11 años intentar escribir mi primera novela de misterio. A ver, o sea, que con 11 años estamos hablando ahora, déjame, 79, o sea, escribiéndolo en un cuaderno, intentando hacer dibujos, o sea, yo era muy pequeñita. Pero sin embargo ya lo intenté y siempre estaba pensando en historias, en contar historias. Y siempre pensaba que podría escribir algo, pero era algo que quedaba ahí. A los 18 años escribí algunos relatos, estaba muy metida en el mundo de la ciencia ficción de entonces, y entonces en lo que eran fanzines, pues publiqué algunos y tal. Y pensaba que cuando fuese mayor y quizá me jubilase tendría tiempo para escribir, pero luego llegó una época de mi vida que fui mamá y entonces es cuando me planteé por una serie de carambolas también de la vida, que puedo resumir con que de repente pensé que podía haberme muerto. Digo, imagínate que me muero de estas y no he escrito cuando toda la vida he querido escribir. Entonces es cuando pensé y me puse en serio a escribir, aunque no tenía tiempo porque tenía un trabajo pues que realmente era muy complejo y una niña muy pequeña que también me llevaba mucho tiempo, pero como también estaba entrenada a no dormir nada por las noches gracias a la niña, pues eso hizo que pudiese dedicar el tiempo a escribir y ese es el momento de mi vida en que me puse a escribir en serio.
y me puse a escribir historias fantásticas, que era lo que a mí me gustaba, y no sabía cómo publicarlas, así que empecé a presentarme a concursos, y empecé a presentarme a concursos juveniles o donde pensaba que podría encajar las historias que estaba escribiendo. Y eso fue pues más o menos en 2006, 2007, y desde entonces pues hasta ahora pues 14 libros o 15, no sé cuántos llevo, pero unos cuantos. Y desde ese momento que comenzaste hasta ahora, ¿qué autores consideras que han sido una influencia para ti a lo largo de tu carrera literaria? Esa es una pregunta que me hacen muchísimo, Alex, y nunca estoy preparada y además cada vez contesto algo distinto. Y es muy gracioso porque hace 2 días justo vi por Twitter o así los libros más vendidos de toda la historia, de toda la historia histórica mundial, ¿no? Y aparecía uno que está totalmente olvidado y que a mí me impactó muchísimo y al verlo digo, ostras, y esto a mí me encantó de adolescente, que es Ella, de Haggard. Es una historia de aventuras que tiene también una parte fantástica, ¿no? El típico aventurero que se mete en África y encuentra una tribu y hay una mujer que es eterna y tal, y se enamoran. Y de repente dije, ostras, esto ha sido un súper éxito, pues sería en el 1900 y poco, 1800 y mucho, la verdad es que no sé exactamente cuándo, o 1920, yo qué sé. Y ahora está muy olvidada y yo la leí de adolescente y me impactó muchísimo, o sea, me encantó. Yo quería escribir como Haggard, yo quería escribir también como Dumas, yo quería escribir como Agatha Christie porque era lo que yo leía. No había internet y los conocimientos de lo que llegaba a mí pues era lo que me iba llegando por distintos canales. O sea que realmente era una especie de amalgama de influencias pues muy raras. Claro, porque... y aparte si comentaste antes que te gustaban, que estabas muy metida en el tema de los fanzines, pues ahí habría influencia bueno, claro, de todo tipo, claro. Imagínate, o los Nueva Dimensión, ¿no? O sea que ahí claro. Había pues desde un Bradbury a alguien español, a un Domingo Santos, a todo. O sea, y en mi casa pasaba igual, no había, digamos, era lectura sin criterio. Lo mismo leía a Vicky Baum que leía a un Slotter, que era un tío que hacía bestsellers de medicina en los años 60, que lo mismo leía a, yo qué sé, pues Sherlock Holmes. O sea, claro. Criterio cero. Y en cuanto a tu escritura, has escrito tanto novela como cuento. ¿En qué formato te encuentras más cómoda? ¿Hay alguno que tú digas, esto me gusta, pero me exige... Es muy curioso porque yo me siento más cómoda con la novela y de hecho en mi mente, o sea, cuando me pongo a escribir siempre me salen unas novelas más o menos de la misma largura. O sea, es como si mi cerebro ya tuviese unos espacios construidos. En cambio, el relato me encanta, pero me cuesta mucho trabajo. El relato para mí es más difícil que la novela, porque claro, todo está más condensado. En la novela tienes tiempo de introducir personajes, de introducir tramas, de introducir todo, y en cambio en el relato tienes que ir pas. No sé si se oye, pero tienes que ir para mí es mucho más complicado y también es muy bonito. Pero realmente me siento más cómoda con la novela porque me resulta más fácil. Uh-huh. Bueno, ya nos has comentado justo ahora que como que se te ocurren las novelas casi completas, ¿no? Entonces queríamos preguntarte algo más también sobre tu proceso creativo. Esa es una parte, si ahí cuando se te ocurren completas luego haces una escaleta muy súper detallada del tema o vas improvisando, lo típico de brújula mapa. Y luego también si tienes ahí una rutina súper disciplinada de escribir a diario o vas más por ramalazos según te venga. O si tienes algún lugar predilecto o puedes escribir en cualquier sitio. Mira, yo ahí voy a empezar a contestarte por el revés. Mira, os lo digo con el corazón en la mano. Odio cuando sale un escritor, no, perdona, yo solo puedo escribir cuando tengo encima de la mesa mi whisky de no sé qué y mis gomas de Milán verdes y mi bolígrafo Parker no sé cuántos. Bueno, pues qué vida más guay que tienes como escritor. O sea, yo es lo que os contaba, yo era mamá, soy mujer, soy madre, era trabajadora ahí a tope. Y si tenía 10 minutos, pues escribía 10 minutos. Y si estaba 5 minutos en el autobús y no podía escribir, iba pensando en lo que iba a escribir. De manera que luego, cuando abría el ordenador, tenía clarísimo lo que iba a escribir. Porque no podía permitirme el lujo de, no, el miedo a la página en blanco, pero qué miedo a la página en blanco, ni qué narices. O sea, escribía donde podía y escribo todavía donde puedo. O sea, me gusta muchísimo, es verdad que hay cosas que me gustan. Me gusta mucho escribir en bibliotecas y en cafeterías, porque no tengo más remedio que escribir. Porque si estoy en casa,
hay que poner una lavadora. Esto es la vida romántica y maravillosa del escritor. Hay que poner una lavadora, hay que descender, hay que hacer la comida. Entonces te descentras. En cambio, en la cafetería yo no tengo más que escribir y ir al lavabo como mucho y tomarme un café. Y en la biblioteca pues me pasa exactamente igual. De manera que prefiero bibliotecas y cafeterías. Eso en cuanto al lugar. Y en cuanto a rutinas, lo que os decía, ahora que puedo permitírmelo, pues tengo un horario que me levanto por las mañanas y escribo por las mañanas pues todo lo que puedo. Un día es 1 hora, otro día son 2 horas, otro día son 3. También depende de los plazos de entrega, porque si tengo un plazo de entrega, pues obviamente, pues a lo mejor si un día escribo 1 hora, a lo mejor al día siguiente tengo que escribir 5. Entonces, pues me voy organizando como me voy organizando, pero es diario. Y algún fin de semana no, pero otros fines de semana pues a tope, también depende. Y antes, cuando no podía hacer eso, era aprovechar cualquier momento el que tenía, y sobre todo las noches. Claro que las noches era cuando podía escribir más tranquila. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de alguna de tus obras. Tienes una producción bastante amplia y nos queremos además centrar en la última, pero bueno, no vamos a dejar pasar el comentar algunas de tus otras obras, que nos hables un poquito de ellas. Por ejemplo, si nos vamos al principio, esa saga de Portacoeli, con la Orden de Santa Ceclina, con Cosecha Negra, El Principio del Fin, La Llave del Secreto. Son 4 entregas que cada una de ellas es autoconclusiva, se puede leer de forma independiente. Pero bueno, háblanos un poquito de qué van esos libros, qué hilo conductor hay entre ellas, qué es lo que se puede encontrar el lector. Háblanos un poquito de esa obra, que imagino que tendrás un buen recuerdo de ella, seguro. Súper buen recuerdo, es una pasada. O sea, les tengo un cariño tremendo. Todavía hoy se puede encontrar ahora en audiolibro. En papel, por supuesto, en Amazon está en segunda mano y tal, y lo encuentras seguro, pero en audiolibro mucho mejor. Portacoeli fue el libro con el que empecé a ser una escritora, digamos que de verdad. Pero fijaos que es gracioso que yo no había publicado absolutamente nada, y lo primero que pude publicar fue una tetralogía, que yo todavía me acuerdo cuando salí de la editorial, que me dijeron, sí, vamos a editar esta tetralogía. Y yo tenía escritos 2 libros. Tenía que cambiar alguna cosa de uno, pero 2 libros. Y tenía que escribir otros 2. Y de repente salía, me acuerdo que estaba en la parada del autobús pensando, ¡buah! Que voy a publicar y voy a escribir 4 libros. Y al mismo tiempo era, Dios mío, que voy a publicar 4 libros. Claro. Es una mezcla de ilusión y de miedo tremendo, porque claro, 4 libros suponían unos años en los que me obligaba a escribir estas cosas. ¿De qué va Portacoeli? Portacoeli, como casi todas mis historias, en este caso era novela histórica. Empezaba en la Edad Media, el primer tomo, el último acababa en un futuro muy cercano y siempre con un componente fantástico. Entonces era la historia, en realidad, la relación entre 2 mundos y la puerta que hay entre 2 mundos. Nuestro mundo, el que conocemos tal cual, en la Edad Media o ahora, un libro que permitía la entrada a otro mundo paralelo, en el cual viven una serie de criaturas que se alimentan de nuestros sentimientos. Y bueno, pues en la Edad Media se descubría esta puerta, lo descubrían los personajes, y luego como ese mundo, que era un mundo, digamos, paradisíaco y tal, pues se había convertido en algo pues muy feudalista, y cómo va cambiando pues a través de los siglos. Una historia de aventuras con componente fantástico, que le tengo un cariño tremendo. Y esto creo que se ha etiquetado como juvenil, pero no sé si lo consideras muy acertado, porque es una obra que tiene unas reflexiones adultas, ¿no? De temas como el papel de Dios, si existe Dios, si su ausencia se puede reemplazar por la ciencia, ese tipo de reflexiones que son más de adulto. Entonces, ¿qué piensas de esa etiqueta? Es que esto es muy gracioso, porque muchas veces a mí me consideran juvenil porque he publicado en editoriales juveniles. Lo que pasa es que, claro, yo cuando escribí el primer libro de Portacoeli, que el primero que escribí fue el tercero, o sea, esto es como Star Wars. Yo empecé por el tercer libro y lo presenté a un concurso y quedé finalista. Y me dijeron, oye, te lo vamos a publicar. Y la editora me dice, ¿pero esto de dónde viene? Esta historia que tú empiezas a contar, que se desarrollaba en la actualidad, ¿no? Digo, no, esto viene de la Edad Media, porque yo tengo claro y tal. Digo, y de hecho lo puedo escribir, y podría escribir la parte de la Edad Media, una tal, una cual. Y me dijeron, vale, ok, pues escríbelo. Pero cuando yo lo publiqué, lo presenté al concurso es que es lo que yo había escrito, una historia que era histórico y tenía componente fantástico. Y pensé, ¿y ahora qué hago con esta historia que he escrito? ¿Dónde la podría publicar? Y pensé que era más fácil publicarlo en una editorial
dedicada al juvenil que en una de adultos, porque por entonces la fantasía no estaba en un momento como en el actual, y de hecho a mí yo había presentado alguna otra editorial, alguna novela fantástica, y me habían dicho, escribes muy bien, pero ¿por qué no escribes cosas realistas en vez de fantástico? Y yo pensaba, pero, perdón, ¿qué mierda es esto? A mí me gusta precisamente el poder hacer algo un poquito distinto de la realidad. Y entonces pues lo presenté al concurso este de juvenil y quedé finalista, pero y me pasa con muchas obras mías que son juveniles, mucha gente se lo lee como con el miedo ese de encontrarse algo juvenil y luego se dan cuenta de que para nada, y es simplemente porque hay aventura y hay componente fantástico. Entonces pues me fue más fácil en su momento, desde un punto de vista marketingiano, de dónde publicar, dirigirlo a lo juvenil. Y también ganaste con esta tetralogía el Tineu en 2010 y 2011, ¿verdad? Sí. Que, por cierto, quien esté interesado, ya lo has dicho antes, en tu web hemos visto que tienes el enlace para el audiolibro. Quien esté interesado, pues en la web de Susana, que es susanavallejo.com. Ahí hay un apartado de obras y ahí tiene el enlace dentro de las de Portacoeli, tiene el enlace para los audiolibros. En 2011 también ganaste el premio DB en la categoría también de literatura juvenil con la novela del espíritu del último verano, que además fue publicada en las 4 lenguas oficiales del Estado español, ¿no? Y creo que se iba a publicar en Brasil también, en portugués, ¿ya está o todavía no? Sí, ¿no? En portugués y en... no, esta fue otra, no, en portugués sí. Uh-huh. Y bueno, esta es una historia sobre paraísos perdidos que combina una trama en el presente y otra en el pasado. Y nada, a ver si nos puedes contar también algo sobre esta obra, qué quisiste transmitir con ella, qué se puede encontrar el lector en ella. Esta es una obra, en realidad es muy realista, pero hay un fantasma. Como siempre, como escritor muchas veces sabes perfectamente los temas que te tocan, ¿no? Y siempre vuelves a los mismos temas. Y yo tengo, una de mis obsesiones son los fantasmas y los espacios en los que queda como el espíritu de algo que ha ocurrido. El espíritu del último verano son 2 cosas. Es, por un lado, el último verano tal cual, que un chaval pasa en la casa de sus abuelos y hay una aventurilla y pasan las cosas que pasan y se enamora y tal. Y luego también es el espíritu en el plan el fantasma. Es el fantasma que se aparece jugando a la ouija, y que les da un mensaje de alguien que va a morir y que efectivamente acaba muriendo. Entonces está luego ese mismo chaval un poco más mayor que regresa a la casa cuando la van a demoler y recuerda aquel último verano. Es una historia pues bastante intimista, pero también llena de aventuras, porque lo que pasó aquel último verano fue la búsqueda de un tesoro, que, bueno, no se puede hacer spoiler, pero que estuvo buscando el tesoro, conoció a sus vecinas y, bueno, pasaron muchas cosas ahí divertidas. Es muy emocionante. Y también tenía que decir que, dices, este fue el premio DB y es uno de los premios más importantes de literatura juvenil de España, que yo antes de ganar este premio fui finalista de muchas. Cuando hablábamos antes de fantástica.com o de la gente que le gusta escribir, yo siempre recomiendo que se presenten a todo tipo de concursos. Y yo me presentaba un montón y siempre quedaba finalista. Y al principio era, wow, he quedado finalista. Pero claro, cuando eras finalista ya de un montón, ya decías, bueno, a ver, un poquito de por favor, ¿me podéis dar ya un premio o algo? Porque está muy bien ser finalista, pero siempre soy finalista. Y bueno, pues yo creo que es la mejor manera de aprender a escribir, de mejorar tus obras, ¿no? Porque dices, bueno, pues he llegado finalista, me la repaso y a ver cómo la puedo mejorar. Y es un proceso constante de mejora, que es lo que yo hacía, ¿eh? Pues presentarme, quedar finalista o no ganar y volver a arreglar la obra, presentarlo a otro premio y así, siempre mejorando y cambiando la obra a mejor con un tiempo que pasaba entre concurso y concurso que te permite ser más objetivo respecto a tu propia criaturita. Sí, además todos los autores que entrevistamos casi todos coinciden en lo mismo, que dejar reposar la obra es muy importante. No, es que es súper importante porque nada más le escribes, tú tienes muchísimo cariño, mira este párrafo, lo bonito que me ha quedado, cómo suena. Vale, ¿aporta algo? No. ¿Sirve para algo? No. Pues fuera, se quita. Y este personaje sobra. Pues a la mierda del personaje, hay que quitarlo, pero claro, si nada más lo has escrito y dices, ostras, el trabajo que me ha costado, sí, hombre, voy a anular, yo voy a quitar esto. Por eso necesitas un tiempo para conseguir una cierta objetividad. También, vamos, yo de pequeño leía mucho esos libritos rojos de Elige tu propia aventura, me encantaban. Y ahora hay una colección que de hecho, yo trabajo en una librería y hay una colección que le gusta mucho a los chavales.
Y tú publicaste precisamente con la editorial Hydra una novela juvenil, Entre Dimensiones, que es un libro escrito en segunda persona, al estilo de Elige tu propia aventura. Creo que es el número 22, el tuyo, de la colección. Bueno, cuéntanos cómo se te ocurrió libro, participar. En realidad, no se lo puedo decir así, pero es un homenaje a Doctor Who. Lo que pasa que, claro, yo no podía, aparece un doctor, que es el Doctor Who, pero claro, no le puedes llamar el Doctor Who. Y lo que más me gusta de ese libro, que va dirigido a chavales de 11, 12 años, es que es eso, está en segunda persona, como todos los libros de Elige tu propia aventura, pero el protagonista no se sabe si es un chico o una chica. Está escrito de manera que si eres un chaval o una chavala, te identificas igualmente. En castellano esto es muy difícil porque usamos, tanto en los verbos como en los adjetivos, enseguida le ponemos el género. Entonces, pues yo qué sé, pues si dices, te sientes muy cansado, pues ya está, estás cansado o estás cansada, ya, perdón, la has cagado, ya hemos dicho quién es. Pero claro, entonces hay que irse un poco por las ramas sin resultar muy pesado pues sientes un cansancio enorme, ya está, pues lo has arreglado, ¿no? Y yo estaba muy orgullosa de este libro porque las chiquillas, que normalmente casi todos los protagonistas de este tipo de libros eran chavales en mis tiempos, eran pues chicos, hombres, niños, podían identificarse igualmente, ¿no? Entonces estoy muy contenta de ellos. En realidad los protagonistas son como los companions del Doctor Who. Esto, claro, por cuestión de derechos no puede ser, pero yo tenía una aventura ahí muy guay para contar del Doctor Who y la hice. Y es curioso cómo sigue gustando, porque Elige tu propia aventura tiene muchos años. Y hay muchísimos autores que han escrito aventuras de Elige tu propia aventura, pero es curioso cómo sigue gustando a las nuevas generaciones ese tipo de libro, ese juego que se le ofrece, ¿verdad? Es que es un juego y ¿sabes lo que pasa? Nosotros lo recomendamos mucho para los chavales a los que no les gusta leer. A mí no me gusta leer. Yo siempre pienso que hay un libro para cada uno, ¿sabes? Que es que todavía no he encontrado su libro. Entonces hay muchos chavales que no les gusta leer y por aquí entran. ¿Por qué? Porque son cortitos y porque en realidad no es un libro, es un juego y porque tú eres el protagonista y tú estás decidiendo y tú estás viviendo. Por supuesto no es como el videojuego, porque en videojuego es mucho más visual, pero es una especie de videojuego. O sea, tú estás creando tus propias posibilidades y eso es guay. Entonces por eso sigue funcionando y por eso funciona. Cuando vayan a la librería a preguntarte, está un chaval y no le gusta leer, pues toma, esto, Elige tu propia aventura. Funciona. Y si puede ser el 22. El 22, el de Entre Dimensiones de Susana Vallejo. Una pasada, hombre. Antes se me ha olvidado, bueno, luego si lo cortáis o si lo queréis dejar aquí, cuando hablábamos de dónde viene la inspiración. Sí. Y esto sí que es curioso porque creo que la inspiración viene de todos sitios. O sea, cuando eres escritor eres una especie de vampiro o de esponja que va absorbiendo todo lo que va pasando cada día, cada historia, cada noticia, y cada libro surge de un sitio distinto, ¿no? Y ahí sí que es gracioso porque pues hay libros que están inspirados, pues eso, yo estoy viendo Doctor Who y digo, jolín, yo escribiría una aventura en la que pasaría esto y aquello, ¿no? Pues otra ficción pues inspira una ficción mía. Y por ejemplo, en el último libro, en 9 días en el jardín de Kiev, se basa en un sueño, que muchas veces yo he tenido sueños, me he despertado, porque yo por las noches soy tan imbécil que estoy trabajando. O sea, me dedico a solucionar cosas que me han pasado en el día y a escribir muchas veces. Y luego muchas veces me acuerdo de lo que he soñado y otras veces no. Y esta vez fue un sueño tan potente que lo escribí todo y tengo muchas historias que han sido soñadas, ¿no? Entonces la inspiración viene absolutamente de todos sitios. Eso hay como una de las cosas que se nos habían quedado colgados, igual que se nos había quedado colgada otra pregunta que tengo por aquí apuntada, que es la de cómo te enfrentas a una historia, ¿no? ¿Qué técnicas, ¿no? Yo normalmente sé cómo empieza una historia siempre y también sé el final. Y tengo claras las escenas clave entre medias. Pero luego cómo paso de una escena clave o cómo llego a ese final es mucho más libre. O sea que no es ni mapa ni brújula, sino que sé de cómo empiezo, sé cómo acabo y luego pues me doy un poco de libertad, porque si no es muy aburrido el saber exactamente por dónde te mueves. Bueno, y antes de pasar a 9 días en el jardín de Kiev, tu última obra, sí me gustaría comentar un poquito otra trilogía que también me ha llamado la atención, que es la de 3 amigos y un fantasma, que formada por El misterio de Arlene, Reencuentro con el pasado y 1977, que es una trilogía de misterio, aventura, donde 3 amigos, Ale, Bea y Berto,
quieren descubrir qué le pasó a Arlene, que es su amiga fantasma, y investigan, buscan y se encuentran a su paso pues muchas trampas y unas tramas que le van a poner en peligro ya no solo su amistad, sino su propia vida. Háblanos un poquito de esta trilogía. También es para chavales de a partir de 11, 12 años, ¿no? Efectivamente, pero esto es muy gracioso, porque además yo creo que la literatura infantil y la juvenil, lo que hablábamos antes, si solo es infantil o juvenil, pues menuda mierda, con perdón. Yo creo que tienen que ser historias que atrapen tanto a los chavales como a los adultos. Y que un chaval es como las películas de Pixar, que las va a ver el niño, se lo pasa en grande, y el padre o el adulto ve otras cosas. No solo se lo pasa igual de grande con la aventurita, digamos, pero que además puede ver otras cosas. Pues con estos libros, con mis libros, pasa eso, hay varias capas, ¿no? Entonces en Arlene es muy gracioso porque, por supuesto que está hecho para chavales, ¿no? Son unos chicos que ahora no me acuerdo qué edad exactamente tienen, unos 12 años, van a un internado, se conocen y encuentran un fantasma, se hacen amigos del fantasma, es alguien más del grupo, pero la fantasma no recuerda, es Arlene, y no recuerda por qué murió. Algo pasó en 1977, sus últimos recuerdos son el estreno de Star Wars en 1977, en noviembre, y no sabe qué pasó. Entonces ellos tienen que investigar por qué se convirtió en fantasma y qué pasó en 1977. Entonces hay varios momentos de acción que hay y los chavales pues se identifican con esto. Pero en 1977 Arlene tenía la misma edad que tengo yo y ellos tienen que buscar a sus antiguas amigas, que son señoras, que ahora tienen 50 y tantos años, y las señoras cuentan historias. Entonces, si tú como adulto te lo lees, también estás viendo la historia de aquellas señoras, tanto en la actualidad como antiguamente. Entonces yo creo que la gracia de la literatura infantil y juvenil es esa, que valga para chavales y valga para adultos. Y Arlene es eso, el último es 1977, en el que ya descubren qué pasó exactamente en 1977 y por qué Arlene se convirtió en un fantasma. Y también una cosa muy bonita de ese libro es a ver, sin que sea un spoiler, ¿no? A ver, la chiquilla es un fantasma. O sea, el libro no puede acabar bien. Parece que acabe bien. Bueno, pero a ver, ella no va a volver a vivir. Ella se va a quedar como fantasma y sus amigos van a seguir creciendo. Y mis libros en general tienen eso. Muchas veces parecen también que tienen un final feliz, pero si te pones a analizarlo, aquello es más triste que unas narices. Pero parece un final feliz, así a primera vista. Pues nada, vamos, Alex, si te parece, vamos al plato principal. Vamos ahí a la joya de la corona. Tu última obra, 9 días en el jardín de Kiev, que publica Plaza y Janés, y creo que sale ahora, creo que el día 27, ¿verdad? El día 27. Uh-huh. Y bueno, es una obra de género fantástico que has comentado que es el fruto nada menos que de 10 años de trabajo. 10 años, además lo que comentábamos, esta historia vino de un sueño y fue un sueño tan fuerte, en el sueño, bueno, puedo contarlo, ¿no? Resulta que yo entraba en un coche y debajo del asiento encontraba un libro que era 9 noches en el jardín de Kiev y me lo leía y me desperté con lo que acababa de leer, que era una historia de una mansión, un jardín, un soldado, un antiguo soldado, su amistad con una niña. Y digo, hostia, esta historia es buenísima, tengo que escribirla. Entonces empecé a tomar notas. Además, el libro era ilustrado y había unas ilustraciones y yo dibujé aquellas ilustraciones y esa historia era empecé a escribirla. Y empecé a escribirla, pero resulta que había varios personajes. Bueno, si contamos un poco de qué va, es Sergei, un niño, llega a un jardín. Allí se encuentra a un guarda, el guarda le cuenta historias y se encuentra una niña, Tatiana, que le cuenta historias. Claro, contaba así, esto parece una castaña tremenda. Pero, claro, yo pensaba, bueno, pues cuenta la historia Sergei en primera persona. Y llevaba ya como 30 páginas, esto no funciona. Y lo dejé años allí. Se quedó porque no me funcionaba. No, claro, la historia la cuenta el guarda. Ahí está, en primera persona. Y vuelvo a empezar la historia. No funciona. La elección del narrador es una de las elecciones más importantes cuando eres escritor. Sí. Y se quedó ahí colgado y yo pensaba, bueno, pero ¿quién narices cuenta esta historia? Si es que no sé cómo contarla. Hasta que ya me di cuenta que tenía que ser un narrador en tercera persona mucho más, digamos, tradicional. Y justo cuando empezó la pandemia, como yo había tenido el sueño, lo había escrito, había puesto la fecha. Esto fue en septiembre de 2011. O sea, imaginaos, han pasado justo 11 años
O sea, y cuando empezó la pandemia llevaba pues 30 o 40 páginas ya con otro narrador, ya había empezado otros narradores, no me funcionaban, y durante todos estos años yo iba guardando informaciones, porque yo tenía muy claro que los capítulos de este libro eran partes de un jardín, ¿no? Pues el kiosco de música, el laberinto, la fuente, y en cada capítulo pasaban cosas y se contaban una serie de historias, y yo lo iba guardando, tenía un montón de papelotes ahí guardados. Y de repente empezó la pandemia y digo, coño, que puedo escribir, tengo tiempo y ahora sí sé cómo va a ser esta historia. Así que la empecé de nuevo y por fin la terminé. Así que es la labor de, pues eso, 10 años. 10 años de tener una historia en la cabeza dando vueltas. Y paciencia. Bueno, y paciencia y encontrar cómo narices contar aquello, claro, porque claro. era muy potente, pero yo no era capaz de saber cómo iba a contarla. Y además en el sueño se titulaba 9 noches en el jardín de Kiev, y yo decía, esto es idiota, porque es que son 9 días, no son noches, son días, de noche no pasa nada. De todas formas, es curioso cómo tú misma como autora escribes 30, 40 páginas y tú misma te das cuenta de que eso no funciona. No funciona. Curioso. O sea, te lo puedes leer, está muy bien, estarán guardadas además las versiones en algún sitio, pero claro, luego te das cuenta, no, esta información no puede saberla el protagonista y entonces lo sabes a otro personaje, pero ese personaje tampoco puede aparecer así, con lo cual, además hay muchas historias que se cuentan y no había manera de cuadrar aquello. Me imagino que la sensación de satisfacción, ¿no? Cuando ahora que lo has visto publicado después de tanto tiempo será increíble, ¿no? Es increíble, o sea, realmente es increíble y también es muy difícil, porque es una historia, claro, te digo muy rara, parece que, en fin, pues eso, vaya castaña, ¿no? Que no, pero no es una historia normal. O sea, cuando dices, bueno, ¿y esto de qué va? Bueno, en realidad es la historia de un jardín. A ver, perdone usted, la historia de un jardín, cuénteme aquello que de momento no parece muy interesante. Y cuando me tocó buscar editorial, igual que comentaba antes que con Portacoeli, pensé, bueno, esto se puede vender en una editorial de juvenil. No tenía ni idea de a quién podía interesar este tipo de historia. O sea, pero ni idea, porque podía entenderse como juvenil, podía entenderse para adultos. O sea, es que me veía perdidísima. Y yo creo que es la primera vez que me veo tan perdida cuando he escrito una historia y que no sabía cómo venderla, a quién vendérsela, a quién podía interesar esto. Y luego al final, mira, Plaza y Janés, que es, digamos, una editorial más mainstream, le interesó. En los textos que comentan un poco sobre libros, se comenta que los diferentes cuentos que le va contando el guarda a Sergei son como un juego de matrioscas, ¿no? Que hay algún tipo ahí de metanarración, de que uno está dentro de otro, o ¿por qué dicen eso? Es que si os cuento esto, os lo voy a contar. Si haces spoiler. No hagamos spoilers. Pero sí que es verdad que, o sea, se cuentan, es lo que os digo, ¿no? Hay un niño, hay un guarda, hay una niña y se cuentan historias entre ellos. Y todas esas historias, al principio, pues parece que no tengan ningún sentido. Sí, está la historia de, bueno, pues antes del jardín había un misterioso bosque sin nombre y en ese bosque, pues pasaban cosas raras y fantásticas, ¿no? Podemos pensar. Entonces, las criaturas de aquel bosque han seguido de alguna manera viviendo en el jardín actual. Y todas esas historias de criaturas fantásticas o más realistas o históricas, pues no encuentras cómo se conectan. Pero al final del libro entiendes que todas las historias son la misma historia, una sola, que son la historia del jardín. Pues están contadas de maneras distintas. La historia del jardín y de los protagonistas y de la familia Borisova, porque esa es otra cosa que no os he dicho, pero una de las historias fundamentales, cuando digo la historia del jardín, es la historia de la familia Borisov, que son los que construyeron el jardín y sobre todo de Olga Ivana Borisova y su historia de amor con el artista, que era otra manera de cuando eres escritor. Yo podía haber escrito una novela histórica en la cual pues contaba la historia de una familia en Kiev y cómo había pasado pues diversas etapas, ¿no? Desde el abuelo hasta Olga Ivana Borisova. Pero no funcionaba tampoco. Entonces es una de las historias que se cuentan, pero es la historia principal. Y al final todas las historias son una sola. Todas componen una pequeña parte del gran puzzle que es el jardín de Kiev. Pero hay más allá.
porque resulta que el jardín es una... Claro, si yo vendo esto, imagínate, yo yendo a una editorial, bueno, la historia de un jardín, os cuento esto, hay muchas historias, y en realidad es una alegoría sobre la creación literaria. O sea, Susana, ahí está la puerta, ¿no? Lo que decimos también como cuando hablaba de los libros infantiles, que si tú lo lees como una historia divertida y entretenida, pues es muy divertido, es muy entretenido y hay muchos cuentecitos, pero en realidad es una alegoría sobre la creación y sobre el hecho de contar historias y de cómo el lenguaje es algo salvaje, ese bosque sin nombre, que un artista le da forma y lo convierte en un jardín. Y hay muchos tipos de jardines. Entonces, las vivencias que tienes en el jardín también pues, son muy distintas. Es un texto muy alegórico, pero no se nota si no te pones a pensarlo. Pues, si quieres analizarlo, pues lo analizas. Y si no, pues tate, ahí tienes las historias. ¿Y quién te iba a decir a ti, Susana, en 2011, cuando empezaste con esta idea, que Kiev precisamente iba a estar tan de actualidad a día de hoy, por desgracia, por la situación que hay actualmente, ¿no? Aquí los oyentes no tienen imagen, pero la editorial, tengo aquí el libro, me obligó a escribir una nota diciendo, perdone usted, esta idea viene desde 2000. Claro, por eso te lo decía. Okay. Y con el dibujo de lo que soñé aquella noche, los dibujitos, también están, no sé si lo veis, bueno, están por aquí. Para igual que nadie pensase que te querías aprovechar de... Efectivamente, efectivamente, por eso. Fue así, se desarrollaba en Kiev, que es verdad que podría desarrollarse en cualquier otro sitio, aunque están presentes las iglesias, hay un jardín en Kiev que se parece mucho al jardín de mi libro, pero claro, yo cuando me puse a investigar cómo estaba en el siglo XIX Kiev, pues descubrí este jardín, digo, pero todo es un jardín botánico que se parece un montón al mío, pero casi todas las ciudades hay un jardín grande del siglo XIX, pero bueno, eso es un paréntesis, ¿no? Y tuve que escribir una nota en la que decía, oye, Plaza y Janés en enero me dijo que ok al libro y no me acuerdo si fue a finales de enero o en febrero, se montó el pollo que se montó, pero esto viene de 2011, o sea, no tiene nada que ver. Claro, y está la nota al principio del libro para explicarlo, porque parece que, claro, esto está aprovechando la moda, ¿no? Bueno, aclarado para los mal pensados. Efectivamente, no tiene nada que ver. ¿Y se debe solo al sueño, no? Que sea en Kiev, o tienes algún tipo de relación con Ucrania? ¿No? ¿Has estado por ahí? Bueno, no, de hecho para nada. Lo que os digo, venga a investigar en internet y sacar imágenes y cómo era la ciudad antiguamente, porque el título era, ya os lo he dicho, 9 noches en el jardín de Kiev. Y era una familia, pues la parte más importante a finales del siglo XIX, principios del XX, y claro, pues me tuve que empapar, sin ser una novela histórica, tienes que dar pinceladas de lo que está ocurriendo, entonces pues te tienes que empapar qué pasó en Kiev en aquella época y cómo evolucionó, y cómo le puede, bueno, esta familia, los Borisov, ¿no? Que son ricachos de allá, cómo les pudo influir todo lo que va pasando a lo largo de la historia. Entonces, pues sí, hubo una parte de investigación pues bastante importante. Pues en la web de Penguin aparece la ficha del libro también. Bueno, en tu web ya tienes también en el apartado de tus obras. Se pone a la venta el día 27, que imagino que cuando estén nuestros oyentes escuchando el programa ya está a la venta el libro, así que pueden hacerse con él. Y también he visto en la ficha de Penguin unas palabras muy elogiosas de Elia Barceló, que no es cualquiera, ¿eh? Sí, mira, esto lo han puesto aparte de la esta. Bueno, pero léelas, Ismael, léelas para la audiencia. Mira, hay una fajita, es libro con fajita. Bueno, claro, ya sé que los oyentes no lo ven, pero vosotros ahora mismo sí lo estáis viendo. Y la han puesto en la faja, que cuando yo lo vi digo, perdóname, habéis puesto una faja con las palabras de Elia. Es pues maravilloso. La voy a leer. Un canto a la vida, la muerte, la naturaleza y el amor en un ambiente mágico. Un texto delicioso que llega al corazón y se queda en la mente creando ecos sobre las grandes preguntas de la humanidad. Una joya para releer y disfrutar. Imprescindible. Casi nada. Ahí queda eso. Elia Barceló. Yo os he de decir que cuando leí estas palabras de Elia me emocioné un montón, porque que alguien como Elia diga esto de tu libro, bueno, y claro, cuando se lo leyó me acuerdo que Elia, ¿cómo lo llevas? Y hubo un momento que me dice, Susana, estoy aquí llorando. Pues pasa una cosa, ¿no? Que eso sí que no vamos a hacer spoiler. Y dices, ¡buah! ¡He hecho llorar a Elia Barceló! ¡Sí! En fin. Pues nada,
estoy seguro de que el libro va a funcionar muy bien y lo recomendamos, por supuesto, desde aquí. Y Alex, creo que tienes algo que anunciar, ¿no? Sí. Anuncio que vamos a hacer llorar a alguno de nuestros mecenas también, porque por cortesía y amabilidad de Susana vamos a sortear un ejemplar de 9 días en el Jardín de Kiev entre todos aquellos oyentes que nos apoyan en iVoox. Así que muchísimas gracias, Susana. Nada, a mí es una ilusión y además era una época muy bonita. Hay que decir que el libro también es bonito. Aquí me tenéis que dejar igual hacer mi pausa de mierda publicitaria porque lo han hecho en tapa dura y ha quedado precioso. O sea, de verdad es... los libros a los que nos gusta leer está, por supuesto, el contenido, lo bien que lo pasamos cuando lo leemos, pero luego el objeto en sí. Y les ha quedado muy bonito, está lleno, hay algunas ilustraciones. Cuando yo lo vi me emocioné también. O sea, es un libro precioso, físicamente también. Pues nada, estamos seguros de que va a ir muy bien y que va a gustar mucho. Antes de terminar con algunas preguntas así que solemos hacer también como conclusión, tengo curiosidad por saber, porque he visto dentro de tu obra también que, bueno, no solo has escrito ficción, sino que además has publicado también algún ensayo. Y hay un ensayo que me ha llamado mucho la atención, que es el de Madre de Dragones, que se publicó con la editorial Timum Más, que es una recopilación de consejos para madres, pero unos consejos bastante peculiares, ¿no, Susana? Mira, eso viene, son consejos para mamás frikis. O sea, yo lo digo, o sea, yo me siento friki y siempre lo he sido y me siento orgullosa de ello. Aquí todos nos sentimos orgullosos de ser friki. Por supuesto. Y entonces resulta que en Timur Más hicieron, no sé si lo conocéis, Yo soy tu padre, un libro también así de humor, con bueno, más que consejos, pues cosas graciosas y tal. Y uno de los chistes recurrentes era, pues como está escrito por un chico, ¿no? Pues un señor, y el señor siempre dice, mi mujer que no es friki. Yo pensaba, pero bueno, las mujeres frikis también aquí existimos y tenemos derecho a nuestras cosas. Y bueno, se lo comenté a la editora de Timur Más y al final salió la idea y lo escribí. Estoy súper contenta con ese libro porque yo no escribo humor. O sea, siempre digo, bueno, pues mi tipo de escritura es normalmente aventuras con componente fantástico. Puede haber otro tipo de cosas y unas infantiles y otras juveniles y otras para adultos, pero ese es el centro, ¿no? Pero esto no, esto es de humor y es muy gracioso y me lo pasé súper bien escribiéndolo porque además en aquella época mi hija era pequeñita y muchas de las cosas pues obviamente yo las vivía, ¿no? Desde recetas, lugares para visitar, apps con las que jugar, juegos a los que jugar, o sea, está lleno de ideas y aparte el libro, como hablábamos antes, libros objetos preciosos, está lleno de ilustraciones muy divertidas, pasas las páginas así y ves caer pues las piezas del Tetris o ves un muñequito así, un marcianito que se va moviendo. O sea, realmente es un libro precioso y me ha dado también muchas alegrías y muchas ilusiones y es muy, muy chulo y eso lo recomiendo a todas las chicas frikis. Aunque los consejos valen para cualquiera, porque como comprenderéis, pues si tienes niños, da igual que seas un tío o una tía y las recetas pues te valen universalmente. Pero estaba pensado para mamás precisamente por eso, porque bueno, aquí hablando de Yo soy tu padre, de papás frikis, ¿y qué? ¿No hay mamás o qué? Bueno, y además de todo esto que hemos comentado, como te aburres, pues también has fundado, junto con Alex Martínez Vidal, fantástica.com, con Fantástica con PH, que es la primera escuela online de literatura de género. Bueno, aquí ya hemos hablado varias veces de esta escuela, incluso en una ocasión contando contigo y con Alex, pero cuéntanos otra vez un poco por encima cómo y por qué surge esta idea y en qué consiste, por si alguno todavía no se ha enterado. Pues mira, yo estoy súper contenta con este proyecto. Fantástica.com, con PH, efectivamente, es la primera escuela de género online y que funciona por suscripción. O sea, que tú pagas al mes una cantidad que no llega a los 14 euros o ronda los 14 euros. Y con eso es como Netflix, tú lo pagas cada mes y tienes derecho a todos los contenidos que hay allí. ¿Qué contenidos hay allí? Lo que hemos intentado es contar con los mejores escritores de género españoles. Entonces, bueno, españoles y extranjeros, porque, por cierto, estamos a punto de lanzar una masterclass de Elisa Tattel. O sea, todos los que pasan por aquí podemos engancharles, pues intentamos engancharles. Y que cada uno cuente lo que mejor sabe hacer. Es decir, si yo creo que alguien es muy bueno creando personajes, pues que hable de la creación de personajes. Y si alguien es muy bueno creando estructura,
aventuras o world building o el narrador, pues que cuente lo que cada uno es más experto, ¿no? Y entonces pues tenemos a gente pues como Elia Barceló, como César Mallorquí, como Arantzazu Serrano. Ay, Dios mío, no quiero dejarme a nadie, veréis que como luego me deje a alguien me moriré pues son de pena. muchos, ¿eh? Yo creo Son que muchos, algunos se te sí. puede olvidar, ¿eh? Emilio Bueso, Biurrun, vamos a tener también a Rubén Sánchez Trigos hablando de guión, esto también va a ser enseguida. Ahora mismo, no sé, Ricardo Ruiz Garzón también. Sus Cañadas. Cañadas, efectivamente, no lo tengo delante y luego me olvido la gente, me pongo nerviosa. Y no solo escritores, tenéis también talleres. Te van a perdonar. Los que se te hayan pasado no pasa nada, Sí. que son muchos y te lo perdonan seguro. Sí, y lo que os digo, que todos esos contenidos son cursos que se pueden ver, están divididos en distintas clases, que tienen una duración de unos 10 minutos cada clase, pero que hay algunos profes que se les va y son 20 y tantos minutos y otros pues a lo mejor solo son 7, pero y cada curso consta de 10 clases. Entonces pues hay de todo, hay lo que os digo, los cursos, luego hay otras masterclasses que a lo mejor es una hora y pico alguien hablando sobre un tema en concreto, y luego también hacemos ejercicios, tenemos un grupo, una comunidad. Y estoy contentísima, o sea, es que es un proyecto que me ha dado unas alegrías tremendas, y cuando ves la gente además que está apuntada, que está contenta, que te dice cosas chulas, que están creando cosas, que también hay que decir, cuando esto se vea, tenemos un concurso con vosotros, chicos, con Fantástica y Windu Manoz, un concurso de relatos. Y que es una manera, cuando yo hablaba antes de la gente que le gusta escribir, que para mí no hay nada mejor que presentarse a concursos, porque es una manera de foguearte y tal, pues es genial que luego además la posibilidad de poder publicar en una revista como la vuestra. Claro, es una oportunidad de poner en práctica lo que se ha aprendido, de tener una fecha de entrega, y de poder ser publicado en algún sitio, claro. Efectivamente. Oye, esto debe llevar un trabajazo, porque los que estamos metidos así en historias, claro, vemos qué bonito está lo que se ve, pero me imagino que estaréis deslomados, ¿no? Para sacar esto adelante. O sea, realmente es muy satisfactorio, pero estamos también, es cansado. Lo que pasa es que es muy chulo. Entonces, por un lado están la grabación de los cursos, el montaje, el ponerlo en la web, en todo lo que es el ecosistema de la web que vaya funcionando. Son muchas cosas, la verdad es que son muchas cosas. Lo que pasa es que nos lo pasamos muy bien, y además pues en nuestras reuniones semanales de a ver cómo va todo y tal, nos animamos los unos a los otros, y eso también es muy chulo. Y bueno, como decía Alex antes, se ve que te aburre bastante, porque es que no solo todo esto que hemos contado, tanto de escritura como de fantástica, sino que también otro lío en el que estás metida es la organización del Festival 42 de Barcelona. Bueno, cuéntanos un poco cuál es tu papel en él, cómo surgió este festival, porque y no sé si nos podrás contar algo de la próxima edición, que ya está cerquita. Mira, si esto es el día, claro, esto se está grabando un poquito antes, el día 24 se hace la rueda de prensa en la cual se da a conocer todo el programa, que de momento pues es secreto, cada uno sabe su trocito en el que participa. Yo no soy organizadora, yo participo en algunas mesas redondas y hago lo que puedo y ayudo en lo que puedo. El año pasado, por ejemplo, sí que era responsable y cocomisaria de una exposición de robots que hoy en día se puede encontrar también en una biblioteca que hay al lado de este año, quiero decir, en vez de estar en el mismo lugar, en el Fabrecots, donde se desarrolla el Festival 42, hay una biblioteca al lado muy cerquita y ahí la podéis encontrar. El año pasado sí que era comisaria de esta exposición. Este año solamente participo en 3 o 4 mesas redondas, una sobre... ¿Te parece poco? Claro. Poco. Me aburro. Una sobre lugares imaginarios, otra esta sí que es súper interesante, que es sobre... que si te gusta la fantasía, ¿qué libros son imprescindibles? Entonces hablaremos de los libros imprescindibles del fantástico. Otra sobre antologías de ciencia ficción y, bueno, pues qué tiene una antología y de los relatos que no tenga una novela, digamos. Y otra que va a ser muy chula, que va a ser de series versus cómics. Entonces hablaremos de qué es mejor, la serie o el cómic, de algunas de las... No voy a contaros todavía el qué, porque no puedo desvelarlo, y si no, Ricardo Ruiz, que es el verdadero organizador del Festival 42, me mataría. Esto cuando lo oigan ya estará desvelado. No puedo decir,
nada, pero viene gente súper importante. Del 2 al 6 de noviembre, ¿no, Del 2 Susana? al 6 de noviembre en Barcelona y será muy guay. Muy guay, muy guay. ¿Sabéis lo que mola también, que está muy bien, cuando un ayuntamiento se implica en un acto cultural realmente y entonces puede haber medios pues para poder traer autores extranjeros, por ejemplo, o cosas así que si muchas veces pues cuando es una organización mucho más pequeñita te faltan recursos. Sí. Es que si no la financiación ya me dirás. Efectivamente, y entonces aquí pues el Ayuntamiento de Barcelona es el gran apoyo que tenemos. Ya entrando en la recta final, aunque antes te hemos preguntado sobre autores que te inspiraban, ¿no? para crear, pero a la hora de consumir como lectora, por placer, ¿qué autores y obras son las que más te gustan? Mira, es muy gracioso porque también, o sea, suelo leer fantástico, pero leo de todo. Últimamente he leído muchísimo sobre árboles, por ejemplo, y sobre medio ambiente y cosas así, ensayos de este estilo, que es súper interesante. Cada vez leo también más ensayos. Mira, lo que sí que os puedo contar, lo último que he leído, cosas que he leído últimamente, por ejemplo, a David Mitchell, estoy leyendo ahora Utopía Avenue, que es chulísimo, y a David Mitchell lo tengo que recomendar porque para mí es uno de los grandes. O sea, yo creo que muchas veces pienso, después de, 20, 30, 50, 100 años, ¿quién quedará de todos estos que estamos por aquí? ¿Quién puede quedar? Y yo creo que David Mitchell será uno de los que quede y pase a la historia. Luego de españoles acabo de leer a Jesús Cañadas y El Dientes Rojos, de terror, que además ahora mismo acabo de leer también que se lo van a traducir al alemán, pero a otro idioma también, y me alegro un mogollón porque es un libraco brutal. O sea, es una manera de combinar realismo, fantasía, investigación, novela negra, brutal. Tengo pendiente y a punto de leer a Laila Martínez, que tengo muchas ganas de leerla porque... Carcoma, efectivamente, porque todo el mundo me ha hablado súper bien. A mí también, yo la tengo apartada en la librería para traérmelo porque es que me han hablado muy bien de ese libro. Efectivamente, y entonces este es algo que tengo ahí pendiente. ¿Y qué más cosas de actualidad? Bueno, ahora es que estoy pensando en el montón de libros. Tengo uno de la biografía de Ana María Matute y cosas así, que lo tengo empezado. Normalmente tengo varios libros empezados, ¿eh? Yo antes nunca hacía esto, pero ahora sí. Entonces, como muchas veces son ensayos, pues da igual que lo deje cortado en un sitio y ya volvería, ¿no? Ya vuelvo al libro. Y estos son los que tengo ahora mismo por encima de la mesa danzando. Bueno, y tú que estás tan metida en el panorama, en todo lo que se cuece en cuanto a género, ¿cómo ves el género en España en estos momentos? ¿Qué estado de salud tenemos, Susana? A un diagnóstico, por favor. Es que ahora os lo digo y me pongo aquí en plan abuelita Susana. O sea, es que yo llevo en esto desde el año 86, 87 y he visto muchas épocas de vacas flacas, que luego pasan a ser vacas gordas y bueno, pues es como un péndulo, ¿no? Buenas épocas, sí. Malas épocas, pero como esta ninguna. Y me parece tan maravilloso y lo que más me gusta es que yo creo que antes, cuando hablábamos de frikis y del fantástico, del género fantástico en general, éramos una minoría, ¿sabes? O sea, y sin embargo las películas estaban allí y la gente no le gustaba el fantástico. Y ahora las generaciones que criamos con esas películas y con esos referentes, que ya somos más mayores, sí que leemos fantástico. Entonces se ha convertido en parte del mainstream y eso hace que haya más colecciones de libros que nunca. Más, pues lo que decíamos, que yo antes es que no si escribía algo fantástico no tenía dónde publicarlo. Y ahora hay muchas editoriales que es que, pues si es fantástico no pasa absolutamente nada. Venga, echa para adelante, ¿no? Y eso es genial. Y eso yo no lo había visto nunca antes. Y no os imagináis la alegría que me da, que es que yo vengo de una época que era muy triste, muy malo esto, os lo digo de verdad. Y creo que no ha habido ningún momento como el que hay ahora. Y me encanta. Esperemos que dure. Durará, estoy segura que durará. Puede haber más colecciones o menos, puede haber más crisis, puede haber menos, pero el gusto del público está ahí. La gente que el fantástico está ya en la mente de todos. Y también creo que se ha derribado ese mito de que era literatura de segunda. Efectivamente. O que era... Eso yo cada creo vez que más, sí, cada vez más.
Yo os tengo que decir que, claro, he escrito pues juvenil, infantil y tal. O sea, Harry Potter fue nos abrió. Bueno, mi Harry Potter, la obra en sí me encantó. Luego, pues la Rowling me ha decepcionado muchísimo. Pero realmente nos abrió un montón de puertas. Y hablo a los escritores y al género en general. Porque, es lo que os digo, ha criado a generaciones de lectores de género. Y no solo les ha criado a los lectores, sino también la industria. Entonces, de repente, todo ha cambiado y gran parte, bueno, si nos ponemos a analizar históricamente, no es lo único, pero de verdad que Harry Potter es uno de los pilares, uno de los pivotes que hace que cambie la actitud frente al fantástico en el mainstream. Y ya para ir terminando, cuéntanos un poco de lo que puedas, qué proyectos tienes en marcha ahora mismo y previstos para el futuro. Pues mira, ahora mismo acabo de entregar un relato de terror, que yo terror no he escrito, bueno, no he escrito mucho, sí que he escrito, la mayoría de los relatos que he escrito son de terror. Y de hecho alguno ha salido traducido, cada vez que se lo mandaba a mi traductor, me decía, Susana, esto siempre escribes cosas que son, pues eso, terroríficas y como muy oscuras, no tienes nada más alegre. Y yo, no me sale nada alegre, todo lo que me sale es muy, muy oscuro. Y acabo de terminar un relato de terror y tengo en la cabeza una novela más mainstream que como siempre tendrá algún detalle fantástico y que se desarrolla en Barcelona. Y de eso pues no puedo contar nada más, pero eso es lo que tengo ahora en la cabeza. Bueno, y novelas infantiles y juveniles, que esas pues es que ya ni las cuento, ¿no? Pero esto es el día a día. Pues nada, estaremos atentos, pero de momento ahí tenemos 9 días en el Jardín de Kiev, que está recién salido del horno, como se suele decir, y que ahí tiene lo último de Susana Vallejo. Bueno, Susana, ya hemos comentado cuál es tu web, susanavallejo.com. ¿Eres activa en redes sociales? ¿Tienes algún perfil que utilices más que otro? Cuéntanos un poquito cómo te pueden seguir. Mira, porque no me veis la cara, pero bueno, donde más activa soy es en Twitter, pero también os diría que me busquéis en TikTok, donde en TikTok últimamente estoy haciendo un montón de vídeos sobre... En fantástica.com hay 2 perfiles, ¿eh? ¿Bailando y todo eso? ¿O no? Bailando no, porque aunque a mí no me importa hacer el ridículo, porque hace mucho tiempo que perdí el ridículo y todo esto, en realidad hay como 2 perfiles, lo que os decía, uno de fantástica.com, que es Fantástica School en TikTok, que son consejos fáciles para escribir y para hablar, o sea, son o incluso sobre literatura también en general. Y por otro lado estoy yo como persona, Susana Vallejo CH, que es las primeras letras de mi siguiente apellido, y ahí cuento muchas cosas ahora mismo de 9 días en el Jardín de Kiev y en general también de literatura, de libros y cosas así. Entonces me podéis buscar en Twitter, en TikTok, en LinkedIn, en Facebook, si es que estoy en todas las redes, o sea, yo me estoy perdiendo. En Instagram también, en Instagram más activos, TikTok, Twitter, Instagram, por ese orden, y luego Facebook y LinkedIn, pues bueno, ahí estoy. Perfecto. Pues nada, ya ahí tienen también para seguirte en las redes sociales y despedimos ya esta entrevista. Susana, ha sido un auténtico placer tenerte aquí, hemos echado un rato estupendo conociendo tu obra, conociendo la última sobre todo, recuerdo 9 días en el Jardín de Kiev, que ya, bueno, cuando sale este programa al aire ya está disponible en las librerías y en la web de Penguin. Y lo dicho, Susana, un placer que hayas vuelto. Ya estuviste aquí, como dijo Alex antes, cuando hablamos de fantástica.com, y estoy seguro de que estarás aquí de nuevo prontito. Ha sido un verdadero placer. No, igualmente, chicos, además una alegría. Muchísimas gracias por cederme este espacio y ya sabéis, cuando queráis, pues aquí estoy. Y a ver ese concurso y ese sorteo de 9 días en el Jardín de Kiev. Ya me contaréis a ver cómo avanza. Y le mandamos un ejemplar dedicado súper chuli y con dibujitos a quien le toque. Alex, ¿quieres apuntar algo más? Nada, lo que ha dicho Ismael, muchísimas gracias por tu tiempo y tus atenciones con nosotros. Y nada, esta es tu casa, como siempre. Y nada, mucha suerte con 9 días en el Jardín de Kiev, que suena muy bien y seguro que da la campanada. Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Un abrazo, Susana. Un abrazo. Penguin Dumanoz
Queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windhumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.